Piensen en el hombre rico de Monopolio. ¿Cómo es? Sombrero de copa, bigote y un monóculo, ¿verdad? Pues no, nunca llevó monóculo. Este es el famoso efecto Mandela, un fenómeno en el que grandes grupos de personas recuerdan cosas que nunca existieron. En este vídeo, exploraremos qué es, una falla en nuestra memoria colectiva o algo más extraño que insinúa una anomalía en la propia realidad. Este fenómeno debe su nombre a Nelson Mandela. Miles de personas en todo el mundo estaban absolutamente convencidas de que había muerto en prisión en la década de 1980. Incluso recordaban noticieros informando sobre su fallecimiento. Pero, en realidad, Mandela fue liberado y falleció recién en 2013. Fue Fiona Broome, investigadora de fenómenos paranormales, quien, al notar esta falsa memoria colectiva masiva, acuñó el término efecto Mandela. Así que, prepárate para sumergirte en los ejemplos más famosos que te harán dudar de tu propia realidad. Y comenzaremos con un auténtico gigante de la cultura pop, una frase que, estoy seguro, crees saber de memoria. Imagina la escena culminante de la película Star Wars, El Imperio contraataca. Una épica batalla de sables de luz. Luke Skywalker está en shock, acaba de perder una mano, y entonces Darth Vader se prepara para revelarle una verdad escalofriante. ¿Qué frase pronuncia? Te apuesto a que en tu cabeza acaba de resonar: Luke, yo soy tu padre. Esta cita se ha convertido en una leyenda, se parodia, se estampa en camisetas, y es un pilar de los memes de Internet. Ha calado tan hondo en la cultura popular que parece una verdad absoluta. Y ahora, prepárate. Darth Vader jamás dijo: Luke, yo soy tu padre. Puedes revisar ese momento ahora mismo. En la versión original, después de las acusaciones de Luke, Vader responde: No, yo soy tu padre. Simplemente no hay ningún Luke al principio de la frase. Este ejemplo es la introducción perfecta al fascinante mundo del efecto Mandela. ¿Cómo es posible que casi toda la humanidad recuerde un detalle que nunca existió en una de las escenas más icónicas del cine? Te hace pensar, ¿verdad? Y esto es solo el principio. Y ahora, del cine pasemos a algo que ven casi todos los días: los logotipos más conocidos. Hablemos de la marca de automóviles Ford. Intenten ahora mismo imaginar su famoso logotipo ovalado y azul, con esa caligrafía tan distintiva. Tómense un segundo. ¿Qué ven? Muchísima gente recuerda claramente un pequeño detalle: ese peculiar rizo en la parte superior de la letra F. Un trazo elegante, un poco anticuado, casi como una colita de cerdo. Parece tan orgánico, tan intrínseco al logotipo, que su ausencia nos resultaría desconcertante. Pero la verdad es que ese rizo no está ahí. Y lo más sorprendente es que nunca ha estado. Al menos no en la versión más reconocible y masiva del logotipo, la que se ha utilizado durante décadas. Pueden buscarlo en Internet ahora mismo y comprobarlo por ustedes mismos. Este es otro clásico ejemplo del efecto Mandela. Nuestro cerebro, por alguna razón, se inventa o añade ese detalle, considerándolo lógico y acorde con el estilo. Pero la realidad, una vez más, es completamente distinta. ¿Por qué ocurre esto? Quizá nuestro cerebro simplemente busca la armonía y la completitud, añadiendo un trazo que, a su parecer, debería estar allí. Hasta nuestra infancia, que creíamos tan segura e intacta en la memoria, puede verse afectada por el efecto Mandela. Piensen en esos dibujos animados tan divertidos y entrañables, con personajes como Bugs Bunny, el Pato Lucas y muchos otros. ¿Cómo se llamaba aquella famosa serie de dibujos animados? Casi cualquiera, sin dudarlo un segundo, respondería: Looney Tunes. Y esto parece completamente lógico, ¿verdad? Después de todo, Toons es la abreviatura de cartoons, es decir, dibujos animados. Todo encaja a la perfección. Pero, nuestra lógica vuelve a jugarnos una mala pasada. En realidad, el nombre correcto es Looney Tunes. Tunes significa
melodías o tonadas. Este título era una parodia de la serie de Disney Silly Symphonies, o Sinfonías Tontas. En aquella época, la música jugaba un papel fundamental en la animación. Sin embargo, debido a la similitud fonética y a esa lógica tan aparente, la versión Toons se arraigó en la memoria colectiva de millones de personas en todo el mundo como la única correcta. Es un claro ejemplo de cómo nuestro cerebro prefiere una explicación más sencilla y fácil de entender, incluso cuando contradice la realidad de los hechos. Dejemos a un lado el entretenimiento por un momento y hablemos de algo que a casi todos nos encanta: los dulces. Imaginemos la popular chocolatina Kit Kat, su brillante envoltorio rojo, sus crujientes barquillos cubiertos de chocolate. Y ahora, concentrémonos en el nombre. ¿Cómo se escribe? Estoy casi seguro de que en su mente aparece una imagen clara: la palabra Kit, un guión, y la palabra Kat, Kit Kat. Esto parece tan natural y correcto que ni siquiera genera dudas. Estamos acostumbrados a ver ese guión, que separa dos palabras cortas, haciendo el nombre más legible y simétrico. Pero aquí viene lo sorprendente. Si hoy van a la tienda y toman una de estas chocolatinas, no encontrarán ningún guión. Y lo más impactante es que nunca lo ha habido. El nombre siempre se escribió junto: Kit Kat. Este es otro poderosísimo ejemplo de cómo nuestro cerebro construye la realidad. Quizás las reglas gramaticales o simplemente la costumbre de ver una separación en palabras similares llevaron a millones de personas a recordar un detalle que nunca existió en realidad. Nuestra memoria, una vez más, eligió la opción que le pareció más cómoda y lógica, ignorando la realidad. ¿Qué tal andan sus conocimientos de geografía? Hagamos un pequeño experimento mental. Imaginen un mapa mundi. Ahí está la inmensa península del Indostán, donde se encuentra la India. ¿Y dónde se ubica el estado insular de Sri Lanka? La mayoría de la gente, sin pensarlo dos veces, lo situaría justo debajo del extremo sur de la India, como una gran gota que se desprende de la punta de la península. Esta imagen está tan arraigada en la memoria colectiva que parece una verdad irrefutable, algo que aprendimos en las clases de geografía de la escuela. Sin embargo, si abren ahora mismo cualquier mapa moderno, se llevarán una sorpresa. Sri Lanka no está directamente al sur, sino significativamente al este, a unos 100 kilómetros al sureste de la India. No cuelga justo debajo. Este desplazamiento geográfico en la memoria colectiva es uno de los ejemplos más curiosos del efecto Mandela. Nos hace preguntarnos: ¿será que todos recordamos mal el mapa en la escuela? ¿O el mapa realmente cambió? Por supuesto, los geólogos dirán que esto es imposible. Pero la sensación de que antes era diferente sigue siendo increíblemente fuerte para muchos. Viajemos de nuevo al mundo de los cuentos de hadas y la magia, ese universo que nos es tan familiar desde la más tierna infancia. Pensemos en el clásico de Disney, Blancanieves y los 7 enanitos. La reina malvada se acerca a su espejo mágico para hacerle la pregunta más importante de todas. ¿Qué es lo que dice? Millones de personas en todo el mundo citarían con total seguridad: «Espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa del reino?». Esta frase se ha convertido en una cita icónica. La escuchamos en parodias, anuncios publicitarios y en el habla cotidiana. Es un símbolo de vanidad y envidia. Pero, como quizás ya se hayan imaginado, esa frase exacta no aparece en la película original de Disney. De hecho, la reina se dirige al espejo así: «Espejo mágico en la pared». Sí, usa la palabra mágico, en lugar de repetir espejo. La versión con la repetición suena más poética y pegadiza. Es probable que por eso se haya arraigado tan profundamente en nuestra cultura, llegando incluso a desplazar al original de nuestra memoria colectiva. Es una prueba más de que nuestra memoria no es un registro exacto de los hechos, sino más bien un editor creativo. Un editor que prefiere las versiones de los acontecimientos más vívidas y coherentes,
Adentrémonos una vez más en el universo cinematográfico, esta vez en el cautivador género del thriller psicológico. La película El silencio de los corderos nos regaló a uno de los villanos más carismáticos y aterradores de la historia, el Dr. Hannibal Lecter. Su primer encuentro con la agente del FBI Clarice Starling es una auténtica clase magistral de cómo construir tensión. Pero, ¿cómo empieza? Muchos recuerdan vívidamente a Lecter, tras el cristal de su celda, pronunciando la escalofriante frase, «Hola, Clarice». Ese saludo suena tan personal, tan inquietante, que se graba a fuego en nuestra memoria, convirtiéndose en un sello distintivo del personaje. Sin embargo, si volvemos a ver esa escena, descubriremos que Hannibal Lecter jamás pronunció «Hola, Clarice». De hecho, ni siquiera la saluda. Su primer diálogo comienza con un simple y conciso «Buenos días». La frase «Hola, Clarice» encaja tan perfectamente con la imagen del personaje y con la atmósfera de la película que nuestro cerebro probablemente la creó por sí mismo, a partir de fragmentos de diálogos y de la impresión general. La cultura popular y las parodias hicieron el resto, consolidando en nuestra memoria algo que nunca, en realidad, estuvo en pantalla. Y ahora, centrémonos en algo que llevamos muy dentro, nuestro propio cuerpo. Una pregunta sencilla de anatomía. ¿Dónde está el corazón? La mayoría de la gente, sin dudarlo, se llevará la mano al lado izquierdo del pecho. Desde pequeños nos enseñan, el corazón está a la izquierda. Vemos en las películas cómo los protagonistas se agarran el lado izquierdo del pecho durante un ataque al corazón. Nos ponemos la mano en el lado izquierdo cuando escuchamos el himno nacional. Esta verdad nos parece inamovible. Sin embargo, desde el punto de vista anatómico, esto no es del todo exacto. Nuestro corazón no se encuentra a la izquierda, sino prácticamente en el centro de la cavidad torácica, justo detrás del esternón. Solo está ligeramente desplazado hacia el lado izquierdo, ocupando aproximadamente 2/3 de su volumen, y su ápice apunta hacia abajo y a la izquierda. Por eso, los latidos cardíacos se perciben mejor justo en esa zona. Pero la creencia de que el corazón se encuentra enteramente en el lado izquierdo es una simplificación excesiva que se ha convertido en una creencia errónea muy extendida. Este es un ejemplo de cómo el efecto Mandela puede afectar no solo a la cultura pop, sino también a conocimientos científicos fundamentales y aparentemente obvios sobre nosotros mismos. Hasta ahora, hemos explorado numerosos ejemplos impactantes. Pero, ¿por qué ocurre todo esto? Pasemos de las incógnitas a las posibles respuestas, comenzando por la explicación más científica y terrenal. Los psicólogos denominan a este fenómeno confabulación. Suena complejo, pero la esencia es simple. Nuestro cerebro no es una grabadora de vídeo perfecta que registre los acontecimientos con absoluta precisión. Nuestra memoria, en cambio, se asemeja más a un editor que trabaja constantemente con la información. Cuando existen lagunas o inconsistencias en nuestros recuerdos, el cerebro no las deja vacías. Activamente construye los detalles faltantes, mezcla diferentes recuerdos o inventa elementos que, a su juicio, son lógicos, con el fin de crear una imagen coherente y sin contradicciones del pasado. Hacemos esto de forma inconsciente. El cerebro simplemente rellena esos vacíos con la información más probable. Precisamente por eso, la frase «Luke, yo soy tu padre» nos parece más correcta. Es más dramática y directa. La confabulación no es una mentira, sino un proceso natural del funcionamiento de nuestra memoria, y es la base de muchos casos del efecto Mandela. La segunda razón científica clave es el efecto de la desinformación. Imagina que fuiste testigo de un evento. Tu memoria lo guardó. Pero, ¿qué pasa si después de eso, una y otra vez, escuchas de otros o lees en las noticias una versión ligeramente distorsionada de lo que ocurrió? Con el tiempo, esa información externa y errónea puede infiltrarse en tu propia memoria y alterarla.
llegarás a creer honestamente que recuerdas esa versión adulterada. En la era de Internet, este efecto se ha multiplicado por miles. Memes, citas, artículos, videos. Todo ello genera un flujo de información poderosísimo. Si millones de personas en Internet repiten una cita errónea de Star Wars, tarde o temprano tu cerebro podría ceder y aceptar esa versión popular como la auténtica. Internet actúa como un gigantesco amplificador de errores colectivos, transformando un pequeño error individual en un falso recuerdo para millones. Esto ya no es un simple fallo aislado en una mente, sino una reacción en cadena a escala global. Otro fenómeno psicológico interesante que merece la pena mencionar es la criptomnesia. Este término se puede traducir como memoria oculta. Su esencia radica en que puedes recordar una información, pero olvidar por completo su fuente original. Tu cerebro percibe esta información no como algo que escuchaste o leíste, sino como una idea propia o un recuerdo genuino. Imagina, por ejemplo, que viste no la película original de Star Wars, sino una de las muchas parodias donde un personaje dice la famosa frase: Luke, yo soy tu padre. Con el paso de los años, el origen de esa información, la parodia, se desvanece de tu memoria. Pero la frase en sí, esa frase impactante, permanece. Y tu cerebro, al no encontrar su fuente, la atribuye erróneamente a la película original, la cual también habías visto. Estás completamente seguro de haberla escuchado justo allí. La criptomnesia explica cómo fragmentos de distintas fuentes, libros, parodias, conversaciones, pueden fusionarse en nuestra mente, formando un recuerdo único, pero falso, sobre un evento concreto. Además, no podemos pasar por alto la tendencia de nuestro cerebro a la simplicidad y a la búsqueda de patrones. El cerebro es un órgano bastante perezoso, en el sentido de que siempre intenta ahorrar energía y elegir el camino más corto y sencillo para procesar la información. Cuando nos encontramos con algo nuevo, el cerebro intenta encajarlo en los patrones y estereotipos que ya tenemos. Pensemos en el ejemplo de Looney Tunes. La palabra tunes, melodías, en el título de los dibujos animados, nos parece menos lógica que Toons, personajes animados, porque asociamos automáticamente el nombre con el contenido. Nuestro cerebro ve la palabra dibujos animados y selecciona el patrón más adecuado, Toons, descartando la opción menos obvia, aunque correcta. De la misma manera, añade mentalmente un guión en KitKat, porque así el nombre se ajusta a los patrones gramaticales habituales. Esta simplificación cognitiva es un mecanismo poderoso que nos ayuda a orientarnos rápidamente en el mundo. Pero a veces nos juega una mala pasada, creando recuerdos falsos y persistentes. Pero dejemos a un lado la ciencia aburrida y pasemos a esas teorías que, de verdad, ponen los pelos de punta. ¿Y si el efecto Mandela no es un fallo en nuestra memoria, sino una falla en la realidad misma? Una de las teorías alternativas más populares es la de los universos paralelos, o el multiverso. Según esta hipótesis, existe una infinidad de realidades paralelas, muy parecidas a la nuestra, pero que se diferencian en pequeños detalles. En un universo, el señor Monopoly lleva monóculo, y en otro, no. En uno, Darth Vader dice: Luke, yo soy tu padre, y en otro, no, yo soy tu padre. Los defensores de esta teoría creen que el efecto Mandela son recuerdos residuales de personas que de alguna manera se desplazaron o saltaron de una línea temporal a otra. Recuerdan la realidad en la que vivían antes, pero ahora se encuentran en la nuestra, ligeramente modificada. Suena a ciencia ficción, sí, pero esta idea resulta fascinante y ofrece una explicación muy elegante de por qué esos recuerdos nos parecen tan reales. Dejando a un lado la teoría del multiverso, pasemos al posible responsable de todas estas anomalías. Algunos entusiastas de las teorías conspirativas señalan al CERN y a su gran colisionador de hadrones.
Se trata de un gigantesco acelerador de partículas construido para estudiar las leyes fundamentales del universo. Allí, los científicos hacen colisionar partículas a velocidades cercanas a la de la luz, para recrear las condiciones inmediatamente posteriores al Big Bang. Pues bien, según esta teoría, los experimentos del CERN son tan potentes que podrían afectar la mismísima estructura del espacio-tiempo. Los defensores de esta idea creen que los científicos, sin quererlo, pudieron haber dañado nuestra línea temporal, creado agujeros negros microscópicos o incluso fusionado varias realidades paralelas en una sola. Como resultado de este fallo cósmico, pequeños detalles de nuestra historia compartida habrían cambiado, pero el recuerdo de la antigua realidad permanecería en algunas personas. Por supuesto, los propios físicos consideran tales suposiciones un completo absurdo. Pero para mucha gente, el colisionador se ha convertido en un símbolo de juegos peligrosos con la materia que podrían haber llevado a consecuencias impredecibles para toda nuestra realidad. ¿Y si todo es aún más simple y al mismo tiempo más complejo? ¿Y si toda nuestra realidad no es más que una complejísima simulación computarizada? Esta hipótesis, conocida como la hipótesis de la simulación, sugiere que todos vivimos dentro de algo parecido a una Matrix, creada por una superinteligencia o una civilización del futuro. En ese caso, el efecto Mandela encuentra una explicación muy sencilla y lógica. No son más que bugs, fallos, errores, o incluso actualizaciones en el código de programación de nuestra simulación. Imagina que los desarrolladores decidieran hacer un pequeño cambio, eliminar el guión del nombre Kit Kat o ajustar una frase en una película antigua. Aplican un parche, y la realidad se altera. Pero como en cualquier programa complejo, a veces quedan artefactos o archivos residuales en la memoria del sistema, es decir, en la memoria de algunas personas. Nosotros somos esos usuarios que notaron cómo, tras una nueva actualización, el icono en el escritorio había cambiado ligeramente. Esta teoría explica por qué los cambios son tan sutiles y aparentemente insignificantes. Son meras correcciones menores en el código de nuestro universo. Existe otra teoría fascinante que se nutre directamente de los clásicos de la ciencia ficción. ¿Y si la causa de todos estos cambios fueran los viajeros del tiempo? Imagina que alguien del futuro se trasladó al pasado y, de forma accidental o deliberada, alteró algún detalle insignificante. Por ejemplo, al pisar una mariposa, tal como sucede en el famoso relato de Ray Bradbury. Este minúsculo cambio, siguiendo el efecto mariposa, podría haber provocado una reacción en cadena que, como las ondas en el agua, se expandió por toda la línea temporal. El resultado de estas ondas serían los pequeños ajustes en nuestra realidad. Un logo ligeramente diferente, una frase modificada en una película, la ubicación de una isla alterada en un mapa. Para el propio viajero del tiempo, el cambio pudo haber sido imperceptible, pero para nosotros se convirtió en el origen del efecto Mandela. Las personas que recuerdan la versión antigua, en realidad estarían rememorando la línea temporal original, inalterada, antes de que el futuro interviniera en ella. Esta teoría nos transforma de meros observadores en testigos de una auténtica guerra por el pasado. Pero, dejando a un lado las teorías fantásticas, enfoquémonos en la psicología. ¿Por qué, sea cual sea la razón, estas falsas memorias nos parecen tan vívidas, auténticas e irrefutables? Aquí, el apego emocional juega un papel crucial. La mayoría de los ejemplos del efecto Mandela están relacionados con cosas de nuestra infancia o juventud. Películas favoritas, dibujos animados, dulces, canciones. Estas memorias no se guardan en nuestra mente como meros hechos áridos. Están teñidas de emociones intensas, nostalgia, alegría, esa sensación de despreocupación. Cuando un recuerdo está cargado emocionalmente, nuestro cerebro le otorga un estatus especial, etiquetándolo como importante y fidedigno. Por eso, cuando nos enfrentamos a un hecho que contradice nuestro cálido recuerdo,
nos resulta extremadamente difícil aceptarlo. Nos es más fácil creer que el mundo entero ha cambiado, que admitir que nuestra propia memoria, esa tan querida y personal, podría ser errónea. Las emociones hacen que una memoria falsa sea increíblemente convincente. Y finalmente, hay otro factor poderoso que convierte un error de memoria individual en un fenómeno masivo: el refuerzo colectivo. Imagina que notas algo extraño, como, por ejemplo, la ausencia del monóculo en el señor Monopoly. Al principio, piensas que solo fue tu imaginación. Pero luego, entras en Internet y encuentras un foro donde miles, decenas de miles de personas escriben exactamente lo mismo. Comparten recuerdos idénticos a los tuyos y están igual de desconcertados. En ese momento, tu incertidumbre se transforma en una sólida convicción. No puedo estar equivocado si tanta gente recuerda lo mismo. Piensas. Este mecanismo de prueba social es increíblemente potente. Refuerza tu creencia en tu propia verdad y te impulsa a pensar que el problema no es tu memoria, sino que la realidad verdaderamente ha cambiado. Internet ha creado el entorno ideal para la propagación y el refuerzo del efecto Mandela, uniendo a personas con los mismos falsos recuerdos y generando la sensación de una realidad compartida y alternativa. Sin embargo, entre la multitud de teorías fascinantes, escépticos y científicos, destacan un hecho contundente e innegable: la ausencia total de cualquier prueba tangible de una realidad anterior. Si el universo realmente se alteró, en algún lugar deberían conservarse artefactos de ese mundo antiguo. ¿Dónde está al menos una vieja cinta de VHS de Star Wars en la que Vader pronuncie: «Luke, yo soy tu padre»? ¿Dónde hay un solo envoltorio antiguo de Kit Kat con ese famoso guión? ¿Dónde está un atlas viejo en el que Sri Lanka aparezca justo debajo de la India? Nada de esto existe. Todos los objetos físicos, registros y documentos existentes corresponden a nuestra realidad actual. Los teóricos de la conspiración argumentan que, con el desplazamiento de la realidad, todos los artefactos también se modifican. Pero esta es una afirmación indemostrable. Para la ciencia, sin embargo, la ausencia de pruebas tangibles es el principal argumento a favor de que el efecto Mandela ocurre exclusivamente en nuestras mentes, y no en el mundo exterior. El giro más impactante en la historia del efecto Mandela no son las teorías sobre universos paralelos, es la cruda realidad de lo frágil e inestable que es nuestra propia memoria. Acostumbramos a confiar en ella ciegamente, a considerarla el registro fiel de nuestra vida, pero en realidad, nuestro cerebro no es un disco duro, sino más bien un narrador habilidoso. Está constantemente editando, reescribiendo y reinterpretando el pasado para que encaje con nuestra comprensión actual del mundo. Y cuando nos topamos con el efecto Mandela, no vemos un fallo en la Matrix, sino un error en nuestro bioordenador personal. Esta revelación puede ser mucho más inquietante que la idea de una fusión de universos. Nos hace dudar no de la realidad que nos rodea, sino de la realidad que llevamos dentro. ¿Qué es, entonces, un error en la Matrix o un juego de la memoria colectiva? La ciencia afirma con rotundidad que se trata de peculiaridades en el funcionamiento de nuestro cerebro. Pero esa sensación de que antes era diferente sigue siendo increíblemente fuerte y convincente. Y mientras no tengamos una máquina del tiempo para verificarlo, este debate continuará. Gracias por quedarte hasta el final. Si te ha resultado interesante sumergirte en los misterios de nuestra memoria, dale a me gusta y suscríbete al canal para no perderte nuevos temas enigmáticos. ¿Y tú? ¿Con qué ejemplos del efecto Mandela te has encontrado? ¿Cuál te parece el más inexplicable? Déjanos tu opinión en los comentarios, nos encantaría leerte.